Bien, buenas noches nuevamente para los que no he saludado, para todos y todas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, vale. Espero se encuentren bien, muchachos, que hayan tenido un buen fin de semana. Y entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Ya entramos a la recta final de nuestra materia, de nuestro semestre. Recordemos que dentro de 8 días es festivo, entonces no hay clase, obviamente. Entonces vamos a ya dar continuidad. Recordemos que hace 8 días ya terminamos toda esta parte de la investigación jurídica. Vimos los últimos tipos de investigación y recuerden que ahí en su curso virtual está un documento donde profundiza y detalla más estos tipos de investigación donde nosotros podemos orientar nuestra investigación. Y entonces vimos también lo de los objetivos, ya para ir redondeando también nuestro proyecto de investigación. Digamos que el objetivo en esta primera parte de epistemología, porque creo que en noveno o en décimo ya tienen la parte del proyecto de investigación, o si bien escogen la opción, por ejemplo, de cursar la especialización como opción de grado de ustedes, alguna de las especializaciones en derecho, pues obviamente ahí pues se va a continuar y toda la parte de investigación, todo lo que tiene que ver con metodología, con métodos ya de investigación, cosas más particulares para desarrollar ese proyecto de investigación, que bien puede ser su trabajo de grado, de pregrado, o puede ser el requisito que les exigen si ustedes van a seguir, como les digo, como opción de grado la especialización o una de las especializaciones de derecho. Entonces recordemos que más o menos en eso estábamos y eso fue lo que vimos. Entonces digamos que en ese orden de ideas nos queda solamente una clase dentro de 15 días, el 1 de junio. Ahí vamos a darle cierre ya a nuestra materia definitivo, revisar todas las cosas que estén pendientes y ya quedamos cumplidos los objetivos, las metas, lo que estaba propuesto desde el sílabus en el comienzo de la materia con esto de epistemología. Entonces, como les decía, nosotros vimos hace 8 días todo el tema de los objetivos de un proyecto de investigación. Entonces recordemos así rápidamente lo que nosotros vimos. Vimos cuáles eran los propósitos de los objetivos en un proyecto de investigación, cómo se, cómo se redactan, aquello del verbo en infinitivo, el qué es lo que va a recaer esa acción de ese verbo y para qué lo vamos a hacer. Vimos cuáles eran las características que deben tener los objetivos cuando nosotros los redactamos, los planteamos en el objeto de investigación o en el proyecto de investigación que estamos haciendo. Recordemos también que vimos que hay dos tipos de objetivos: el objetivo general, que es uno solo, que es el objetivo macro, la meta, los propósitos, el propósito grande que nosotros nos vamos a proponer en nuestra investigación y, y que digamos que de alguna forma decíamos dar respuesta a esa pregunta problemática que hicimos como parte del planteamiento del problema. Entonces, estos objetivo general es uno solo, recuerden macro, y hay unos objetivos específicos que son como los objetivos intermedios que nosotros vamos a ir cumpliendo para llegar a ese objetivo general. Digamos, son como las metas intermedias, les decía, que nosotros vamos logrando y que la suma de esos objetivos, pues son los que suman o logran ese objetivo general. Acuérdense que los objetivos realmente lo que hacen es darle el alcance y hasta dónde debe llegar su investigación. O sea, el objetivo general es lo que ustedes se comprometen a proponer, a hacer, a diseñar, bueno, a realizar, a desarrollar. Entonces,
eso que ustedes se proponen en los objetivos es lo que tienen que cumplir en su proyecto de investigación. Entonces, ese es el límite del proyecto de investigación. Entonces, recordemos que los objetivos lo que hacen es responder a esas tres grandes preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué quiero hacer de la investigación? O sea, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que busco hacer o conocer? O sea, ¿qué es lo que quiero investigar, indagar, realizar, proponer, hacer, reformar, modificar, etcétera, etcétera? ¿Y hasta dónde voy a llegar? O sea, que hasta dónde, cuál va a ser mi límite de mi investigación. Entonces, listo. Eso es lo que básicamente son los objetivos. Entonces, nos queda entonces del proyecto de investigación la justificación del proyecto de investigación. Digamos que la justificación, ¿cuál es el propósito de una justificación en un proyecto de investigación? Entonces, ustedes tienen que explicar en una justificación de manera convincente el motivo por el que se va a realizar la investigación. Mire, nosotros como investigadores, el tema de vemos que el tema que nos propusimos de las tierras, de la explotación minera, del medio ambiente, de la violencia contra la mujer, de la demora en los procesos judiciales, etcétera, etcétera, es un gran problema y ustedes, por tal razón, y ustedes dan sus razones, o sea, lo que los motivó a que escogieran ese tema e indagaran y se concentraran en ese problema de investigación que ustedes están proponiendo en su proyecto. Y entonces ahí, como ustedes están diciendo, mire, el problema es este, o nosotros nos metimos a esto por tal razón, pues la idea es que con la investigación vamos a hacer tal cosa. Entonces van a explicar cómo la investigación les soluciona, cómo la investigación les soluciona la investigación. Disculpe muchachos, veo aquí Jessica me escribe que no está viendo. ¿Ustedes no están viendo la presentación en sus pantallas? Muchachos. Sí, profe, yo la estoy viendo, la estoy No, ahí viendo. no sale, doctor. No, no, profe, lo que pasa es que sale la miniatura de la presentación como tal, Sí. pero no salen las diapositivas grandes. Yo creo que es compartir pantalla, pero en la otra pestaña, porque no sé si de pronto usted ya la tenga abierta Sí, allá en aquí la tengo abierta en pleno de Sí, de la investigación. Entonces, sí, permítame un profe, entonces segundito. compartir. Bueno, listo. Voy a dejar un momentico y reviso, ¿vale? Un segundito, Vale, por profe. favor. Gracias. Ahí, muchachos, ¿cómo ya se ve mejor? Sí, Ahora señor, sí, doctor. ya se ve, profe. Listo, vale. Gracias, Jessica. Listo, profe. Bien, entonces les estaba diciendo que la justificación de un proyecto de investigación tiene como propósito que ustedes expliquen de manera muy convincente la razón por la cual o lo que los motivó a ustedes a hacer esa investigación, a escoger ese tema, a revisar ese problema y obviamente ahí tienen que decir entonces cómo su investigación va a ayudar a solucionar ese problema que ustedes plantearon, digamos como primer elemento. Como segundo, ustedes deben decir para qué la van a hacer. O sea, ahí tienen que escribir cuál va a ser su propósito. Mire, nosotros vamos a proponer una reforma a las leyes o vamos a formular un nuevo procedimiento o vamos a hacer una revisión a la normatividad, etcétera, etcétera. Es decir, para qué tienen en la justificación también se dice para qué se va a realizar la investigación.
Y obviamente eso tiene que ir acompañado de que los resultados que ustedes van a obtener en su investigación, cómo van a influir en el ámbito jurídico. O sea, esos resultados, lo que ustedes consigan con su investigación, qué incidencia o qué impacto, o mejor dicho, para qué va a servir en el ámbito jurídico específicamente. Entonces, todo eso que ustedes están mirando de la violencia contra la mujer, del aborto, de los procesos jurídicos, del tema medioambiental, etcétera, etcétera, todos esos temas de la reforma al Código Penal, etcétera, etcétera, ustedes tienen que justificar, por eso se llama justificación, cómo eso va a influir en el ámbito jurídico, eso para qué le va a servir al derecho o para qué le va a servir a todo el sistema jurídico de nuestro país. Otra cosa que deben ahí explicar, digamos, redactar en la investigación, en la justificación, es cuáles son los beneficios que eso va a traer para ustedes como investigadores. Entonces, digamos, a ustedes como estudiantes de derecho, como abogados o como investigadores, ¿cuáles son los beneficios que van a sacar? ¿Eso para qué les va a servir? Investigar en esa cosa o proponer lo que van a proponer o hacer lo que dicen que van a hacer. ¿Eso para qué les sirve? Y en la práctica, como les decía, en todo el ordenamiento jurídico, eso, ¿qué beneficios va a traer eso que ustedes proponen o eso que ustedes van a investigar en lo jurídico, no solamente para ustedes, sino en lo jurídico, para la sociedad, para el sistema judicial, eh, para alguno de ellos o para todos? Bueno, básicamente, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener con eso? Luego, tienen que dar las razones por las cuales escogieron el enfoque epistemológico. Ustedes ya hicieron una parte, acuérdense que en el trabajo del corte 2, ahí una parte era decir cuál era el enfoque epistemológico que ustedes consideraban o desde el cual iban a abordar su investigación. Ustedes dijeron, mire, tal no sirve el dogmático, no sirve el empírico, no sirve el inductivismo, etcétera, etcétera, y dijeron porque nos parece tal cosa. Entonces aquí eso es para la justificación, eso se debe escribir en la justificación. Ustedes deben decir, cómo, por qué escogieron, las razones por las cuales escogieron ese enfoque para abordar su investigación. Entonces, ese es un elemento importante. Otro elemento importante en la justificación, pues tiene que ver, por, también lo hicimos para el corte 2, ustedes dijeron, mire, a nosotros nos parece o nosotros creemos que la interpretación de las normas que vamos a trabajar, que nos sirven de fundamento para esta investigación, se pueden interpretar por estos métodos, por este o por estos métodos, porque recordemos que generalmente los métodos de interpretación se combinan, 2, 3 métodos. Entonces ustedes allá dijeron eso, entonces eso también va aquí, eso va para la justificación. Ustedes dicen, mire, en esta investigación nosotros vamos a aplicar los métodos tales y los métodos tales por tal razón, porque consideramos esto, porque nos sirve para esto, porque proporciona estos elementos, etcétera, etcétera. Entonces, las razones por las cuales escogieron ese método de interpretación. Y algo que no está ahí, que creo que faltó ese último puntico, es esto último. ¿Cuál va a ser el tipo de investigación que ustedes van a realizar? Que fue lo último que vimos. Entonces, ustedes tienen que decir en la justificación, y nuestra investigación es de tipo sociojurídico, filosófico jurídico, dogmático jurídico, histórico jurídico, por tal razón. Y si van a escoger específicamente una de las variantes, acuérdense de cada uno de esos tipos de investigación, ustedes dicen, mire, nosotros vamos a escoger la parte histórico-jurídica de corto plazo, por tal razón, porque no nos interesa saber sino cómo va la legislación en los últimos 6, 7 años, etcétera, etcétera. Entonces ahí es importante también. Entonces fíjense que en la justificación básicamente hay que responder las preguntas. ¿Qué los motivó a hacer la investigación? ¿Cómo su investigación va a solucionar el problema que están investigando? ¿Por qué van a realizar esa investigación? O sea, ¿por qué se metieron en ese tema o en ese problema? Y los resultados que obtengan, ¿cómo van a influir en
en ese fenómeno y en el ámbito jurídico. ¿Cuáles son los beneficios para ustedes como investigadores? Y en la práctica, ¿cuáles son los beneficios para el ordenamiento jurídico, para la sociedad o para el sistema judicial o para todos, si es el caso? Decir por qué escogen un determinado enfoque epistemológico para abordar su investigación. ¿Por qué la interpretación jurídica de las normas que van a trabajar, que apoyan su investigación, las van a hacer por tales métodos? Y por último, ¿cuál es el tipo de investigación jurídica que ustedes van a hacer? De esos 4 enfoques y de sus variantes, que fue lo último que vimos. Y la justificación, pues tampoco. Eso tiene que estar bien redactado y tiene que ser muy concreto, muy específico. Uno en la justificación de los proyectos no se puede extender mucho. Entonces, normalmente 2 o 3 páginas estarán bien para escribir una justificación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el elemento fundamental que nosotros tenemos que mirar para hacer una justificación, y estas son las cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, con base en esto, creo que ya tenemos los elementos para terminar esa parte de los proyectos de investigación. Entonces, ustedes realizan los ajustes, pues los que todavía tengan ajustes, que les manden la retroalimentación del corte 2, le hacen los ajustes, las correcciones que vimos a sus proyectos de investigación de acuerdo con esas retroalimentaciones, y entonces van a elaborar un documento ya final, digamos que es el documento final de la investigación de esta materia, que tenga básicamente lo siguiente. Debe tener una portada con el título del proyecto, el nombre, pues obviamente los investigadores o el investigador, la asignatura epistemología y el nombre del profe. Listo, una portada, como saben, ustedes se hacen las portadas para los trabajos de la universidad. Luego, en el cuerpo del trabajo, primero que todo, escriben el planteamiento del problema, redactan el planteamiento del problema. Ojo, ajustado, máximo en 4 párrafos. Ustedes lo redactan. Ya no tienen que las partes del planteamiento del problema escribirlas uno por uno y como subtítulos. No, ustedes redactan 4 párrafos donde se integre todo. La descripción del problema, las variables que tuvieron en cuenta y la pregunta problemática. Eso lo redactan integrado en 2, 3, máximo 4 párrafos. Luego, vienen los objetivos. Entonces recuerden, el objetivo general de su investigación, teniendo en cuenta pues todas las características de redacción, todos los requisitos que debe cumplir los objetivos. Entonces, un general y los específicos. Recuerden que los objetivos específicos en una investigación, en un proyecto de investigación, deben ser mínimo 3. Entonces, pues a ustedes mínimo 3 objetivos específicos, pues acorde con las características, las condiciones, los lineamientos de redacción que vimos la clase pasada. La justificación. Entonces, de acuerdo con lo que les acabo de decir, esos punticos que les acabo de mencionar deben estar en la justificación, y como les digo, en 2, máximo 3 páginas, ustedes redactan la justificación de su proyecto de investigación. ¿Listo? Y listo, eso es la actividad que hay que realizar, digamos, como parte o como cierre de la parte de investigación que corresponde a nuestra materia de epistemología, ¿de acuerdo? Y el plazo para esta actividad es el 31 de mayo. Lo mismo, entonces suben a la plataforma. Y recuerden, como este es el proyecto de investigación, pues este es en los grupos. La presentan los grupos que están trabajando en la investigación. Pues sé que hay algunas personas que están trabajando individualmente, pues listo, no hay problema, las presentan individualmente, pero la mayoría están en grupo. Entonces el grupo presenta este documento. Portada, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación, y con eso cerramos el capítulo de investigación que corresponde a esta materia de epistemología. Como les digo, creo que en 9º o en 10º, o si ustedes van a optar por otra opción de grado, pues allá terminarán todo
el proceso y el proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la actividad que tenemos nosotros para el 31 de mayo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿O está más o menos clara la cosa? Profe, a los que usted le, buenas noches, a los que usted le envió Buenas las noches, correcciones, Fernando. a los que usted le envió las correcciones, ¿toca nuevamente corregir y volvérselo a enviar o simplemente No, corregir? ya viene corregido en el documento. O sea, se supone ustedes le hacen los ajustes y ya pues redactan en este trabajo. Ah, ya. Obviamente, si ustedes quieren de pronto, que ustedes saben, porque ya muchos lo han hecho, que le revise algo antes de la entrega final, con mucho gusto me envían al correo, yo con mucho gusto les reviso, les doy mis sugerencias, mis opiniones y listo, pues para que les quede chévere. Pero los que no, directamente hacen los ajustes y eso deben estar reflejados en este documento que les estoy mostrando. ¿Listo, Fernando? Sí, señor profe, o sea, ya las correcciones vienen en lo que le vamos a entregar ahora. Bueno, muchas gracias, profe. Ok, mijo, perfecto. Vale, muchachos. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, al respecto? Vale. Entonces, vamos ya con la parte final de la materia. Ahora sí, que es lo que exige la facultad y es lo que exige el programa de derecho. Todos los estudiantes deben presentar al final de las materias. O sea, eso es una directriz que existe desde la facultad. Creo que cuando tienen proyecto integrador, pues lo hacen en el proyecto integrador, pero creo que este semestre no va a haber proyecto integrador, entonces pues finalmente en las materias se exige un ensayo. ¿Y el ensayo en qué consiste? Primero que todo, el ensayo es un texto argumentativo. Ojo a lo que dice, quiere decir, tienen que redactar y argumentar. ¿Qué, qué es lo que van a argumentar? Pues una idea o una opinión personal, por eso se lo subrayo, porque es lo que ustedes opinan respecto de un tema. Entonces ustedes ofrecen unos datos, unas afirmaciones que confirman la validez de esa opinión, de esa idea que ustedes están dando, es decir, argumentos. Por eso se llama un texto argumentativo. Entonces ustedes están, respecto al tema, que ya pues obviamente tendrá que ser de epistemología, ustedes comienzan a hablar, a escribir, a dar su opinión, pero esa opinión debe ir argumentada. O sea, todo lo que ustedes afirmen de sus ideas, no hay ideas buenas, malas. O sea, todas las propuestas, las opiniones, las ideas que ustedes den, pues son válidas. Lo único que se piden es que eso que ustedes digan ahí en su ensayo, en su texto, pues tiene que ir argumentado. Eso es básicamente lo que se hace. Entonces, obviamente nosotros somos abogados, pues obviamente ustedes saben que todo lo que nosotros escribimos, todo lo que nosotros decimos, en cualquier área, en cualquier condición, en cualquier situación del derecho tiene que ser argumentada. Digamos, esa es la herramienta básica del abogado. Entonces, se trata de eso. Segundo, entonces lo que deben hacer es presentar sobre el tema que ya lo vamos a mirar. Ustedes deben presentar su perspectiva propia. Es muy propio. Por eso les digo, lo que ustedes opinen, las ideas que ustedes tengan, las afirmaciones que hagan, la perspectiva, pues es muy de ustedes, es muy particular. Entonces, pues todo es válido desde que esté obviamente bien argumentado y bien sustentado. Y obviamente, pues eso es lo que le da validez. No es que a mí se me ocurrió decir tal cosa, pero no la sustento, no la argumento, pues obviamente eso no tiene ninguna validez. Entonces, básicamente esa es la clave del ensayo. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de ensayo. O sea, hay los que ustedes quieran. Hay ensayo literario, obviamente son cosas que tienen que ver con literatura, con libros, con poesía, etcétera, etcétera. Está el argumentativo, donde ustedes a partir de una situación, por ejemplo, en el caso jurídico, de una situación, de una ley, de una norma, de una sentencia, ustedes argumentan, dan sus ideas, dan sus opiniones sobre eso y lo argumentan. Está el científico, obviamente, que es más para la parte de medicina, de ciencias de la salud, de la parte de ingenierías, ese tipo de... Está el expositivo,
simplemente ustedes exponen sus ideas, sus razones de algún tema, de alguna idea que tienen y listo. Está el filosófico, pues obviamente el nombre lo dice, ya ustedes presentan una fundamentación epistemológica, una fundamentación teleológica, filosófica sobre algún tema, sobre algo que quieran. Está el crítico, que es el que vamos a aplicar. Entonces lo dejo ahí en rojo, porque ese es el que vamos a aplicar para nosotros. Se llama el crítico, ya vamos a ver en qué consiste en detalle. Y el sociológico, que tiene que ver con temas pues, sociales, más de las ciencias sociales distintas al derecho, obviamente, aunque también hay sociológicos. Si nosotros estamos haciendo investigaciones o estamos tratando temas sociales que tienen que ver con el derecho, pues ese es de corte sociológico. Y el histórico, pues obviamente nosotros damos nuestras ideas, nuestros argumentos sobre algún hecho histórico en lo jurídico o en lo social, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, de todos esos tipos de ensayo, nosotros vamos a hacer es un ensayo crítico. ¿Y qué es el ensayo crítico? El ensayo crítico no es otra cosa, sino donde ustedes opinan a favor o en contra de un objeto o de una idea. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen como argumento principal las características de ese objeto, de esa idea que ustedes están argumentando, que están, sobre la cual están escribiendo el ensayo. Entonces, eso es. Recuerden que cuando hablamos de ensayo crítico, no se trata de criticar, o sea, se trata es de tener un criterio para fundamentar mis ideas, argumentar mis ideas, mi posición. No importa la que sea, a favor, en contra, alabando o diciendo cosas negativas de algo, de esa idea, de lo que ustedes propongan. No importa. Lo importante es que sea crítico, o sea, que ustedes tengan el criterio suficiente para sustentar y argumentar esas afirmaciones, esas ideas que están proponiendo en su escrito. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente para que ustedes lo tengan en cuenta, son como los pasos, porque uno normalmente entonces le dan el tema y arranca a escribir, arranca a dar ideas y opiniones y después, bueno, después para armarlas, para sustentarlas. Entonces, no, primero identifique con claridad sobre qué se va a tratar su ensayo y qué es lo que va a decir el ensayo. ¿Listo? Luego haga un análisis cuidadoso de la idea o del objeto que va a criticar, digámoslo así. Entonces, pues obviamente uno critica o se forma un criterio de algo conociendo ese algo. Entonces no hay ningún problema. Luego, ustedes identifiquen los elementos sobre se concentrará su crítica. Entonces, sobre los beneficios, sobre las ventajas, sobre las características de lo que están argumentando. Bueno, ustedes dicen, miren, nos vamos a concentrar, mi ensayo se va a concentrar en esto, en mostrar los beneficios de tal cosa, mostrar las ventajas de esto, o no, al contrario, los aspectos negativos, me voy a concentrar en los aspectos negativos de este tema. Digamos, por qué no es beneficioso, por qué no es bueno. Bueno, lo importante es que ustedes tengan claro cuáles son los elementos sobre los cuales van a enfocar su crítica. Entonces es importante, ahí les recomiendo hacer unas noticas al respecto y sacando como unas noticas, unas ideas generales, antes de comenzar a redactar. ¿Listo? Lo que ustedes consideren importante decir en su ensayo. Luego, entonces, es bueno apoyarse en otros, para que no quede pues como mi opinión, como la cosa muy subjetiva y qué es lo que yo creo y lo que yo pienso. Es bueno apoyarse en opiniones de otros autores, de otros profesionales respecto a lo que están diciendo ustedes. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es? Ustedes están haciendo una crítica a la investigación jurídica. Entonces, bueno, ¿qué dicen otros autores sobre la investigación jurídica? ¿Es buena, es mala, es deficiente? ¿Qué características tiene? ¿Qué beneficios trae? Etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que ustedes se apoyen para darle peso a su ensayo
en otras personas, en otros profesionales. Y luego, pues ya hoy sí organice cómo se debe escribir, porque los ensayos críticos se escriben de una manera determinada, o sea, tienen una estructura ya definida, sobre las cuales pues se debe escribir. Entonces el ensayo crítico tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Entonces, primero que todo, un ensayo debe tener una introducción. Entonces, ustedes deben presentar el tema sobre el cual van a presentar su opinión crítica. Ahí tienen que decir, bueno, claramente cuál es la idea o sobre qué están haciendo su crítica y van a decir, ahí es donde van a decir, mire, y voy a enfocar mi crítica sobre tal cosa o mi postura sobre este tema es tal. Entonces, eso lo hacen en la introducción. Luego viene todo el desarrollo, que es donde a ustedes ya presentan sus ideas, sus argumentos, sus afirmaciones, todos los datos, sustentan sus ideas, se apoyan en otros profesionales, etcétera, etcétera, y desarrollan todo su argumento crítico, todo su ensayo crítico sobre el tema que están trabajando. Y cierran con una conclusión. Entonces, digamos que esa es la última parte con la que ustedes cierran. Entonces, normalmente en la conclusión ustedes recapitulan, hacen una síntesis con las ideas principales de su argumentación, de todo lo que hicieron en el desarrollo y, concluyen que, bueno, su posición a favor, en contra, beneficios o no, características, etcétera, si es positiva o negativa su idea, pero deben decir al final por qué es válida. O sea, a mí no me parece que la investigación jurídica sea buena, por decir alguna cosa. Pues listo, perfecto, esa es su posición. Pero entonces, ¿en qué se basa usted para decir que no es buena? ¿Listo? Entonces, para que sea válida esa argumentación. Entonces, los ensayos tienen estas tres partes: introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Listo? Entonces, así es como se escribe un ensayo. Listo. Ojo, tengan en cuenta que es un texto de carácter subjetivo, ahí sí no hay problema, es su idea, es su opinión, o sea, tiene que ser muy personal. Pero ojo, no, eso no significa que sea arbitrario o mal escrito o mal argumentado. O sea, tiene que ser bien sustentado, no importa lo que digan porque es su idea, es su crítica, es su análisis, es su ensayo. Pero entonces lo importante es que esté bien argumentado, o sea, que sea coherente, que haya un orden, que las ideas estén bien articuladas, bien presentadas, o sea, que tengan sustento. Eh, como es subjetivo, es su opinión, entonces se escribe en primera persona. Yo considero que tal cosa, a mí me parece que esto, mi opinión está sustentada en tal cosa, mis argumentos son los siguientes, yo propongo esto, a mí no me parece esto, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, en primera persona, les repito, por tratarse de un texto subjetivo. Luego, tengan en cuenta también que si ustedes utilizan las ideas de otros o se basan en ideas de otros, pues hay que respetar los derechos de autor para evitar el plagio. Acuérdense que todo eso que envían ustedes a la plataforma o lo que envían, eso pasa por una herramienta que tienen allá o que tiene la universidad que se llama Turnitin para evitar eso, el plagio. Entonces, muy sencillo, mire, ustedes pueden apoyarse en opiniones de otras personas, pero entonces cítelos. O sea, no los tome como propios, respete esos derechos de autor. Entonces, si son citas textuales, acuérdese que siempre van entre comillas. Y entonces tienen que dar el autor, tienen que decir Gómez 2015, o en la página tal dijo esto, o Gómez tal en el libro tal, en la página tal, mencionó esto y textualmente lo coloco entre comillas. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que mirar. Y si están parafraseando o parafrasis, como se llama eso, pues listo, también deben señalar, mire, tal persona dijo tal cosa y a mí me parece que esto y lo otro. O sea, ustedes están refiriendo, están parafraseando lo que esa otra persona dijo
Entonces, pues simplemente pues, lo reseñan también tal persona. O sea, las ideas de otros no se las apropien, porque eso es plagio. Simplemente eso no tiene ningún problema. Si ustedes se apoyan o si ustedes están de acuerdo con las opiniones de otros, con las ideas de otros, pues listo, diga de quiénes son y no tienen ningún problema. Ojo, eso sí que no todo el texto vaya a ser copia de autores, sino pues ustedes los toman como referencia para sus propias opiniones o para sus propios argumentos. Bien, entonces, y ahí está una recomendacioncita para comenzar a escribir. Siempre comiencen los párrafos con una frase, una oración temática que diga más o menos que se va, una síntesis de lo que va uno a encontrar ahí en el párrafo y que las personas puedan identificar de qué se trata y pues seguirlos con mayor claridad y facilidad el texto. Y finalmente, el título y los subtítulos deben ir en negrilla. Entonces, mire, esa estructura que vimos anteriormente, introducción, desarrollo y conclusión, escrito de esta forma, pues listo, tienen ustedes su ensayo crítico, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, de esa manera, esa es la manera como ustedes van a escribir el ensayo. ¿Listo? Y entonces ahí ya esa es nuestra actividad final para el semestre. Ese es el ensayo final. Entonces, bueno, ustedes hacen los ajustes ahí. Ojo, esto es del trabajo anterior. Entonces ya saben que el trabajo anterior esto es, pero este ensayo es individual. Entonces, ojo, presentan el documento que tenga portada. Ya saben que tenga portada y lo escriben básicamente en su ensayo. Su ensayo básicamente es, yo se los voy a dejar en todas estas guías, todas estas orientaciones van a estar ahí en el espacio de su aula virtual donde tienen que escribir o donde tienen que subir el ensayo. Entonces, ese ensayo debe estar listo para el 7 de junio. Entonces, esta presentación ajustada se las voy a subir al aula para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, recuerden, el tema de investigación de los grupos, ya con ajustado el planteamiento del problema, con los objetivos, con la justificación, es para el 31 de mayo. Y este ensayo es para el 7 de junio, el plazo máximo de subir el ensayo a la plataforma. ¿Listo? Entonces, su ensayo máximo 15 hojas, entre 10 y 15 hojas, a espacio y medio en letra Arial 12. Todos estos elementos se los voy a dejar en el aula virtual para que ustedes los tengan presente ahí siempre, todas las condiciones para presentar el ensayo. Y la gran pregunta es, ¿cuál consideran ustedes es la importancia de la epistemología en el derecho? Esa es la pregunta. Sobre eso, ustedes pueden opinar, decir lo que quieran. ¿Les parece importante? ¿No les parece importante? ¿Le ven esto de bueno? ¿Le ven esto de malo? Pueden apoyarse en las características, en lo que hemos visto, en lo que ustedes quieran. Pero es su opinión personal. ¿Cuál es la importancia de la epistemología en el derecho individual y con los requisitos estos que vimos de escribir un ensayo? Yo les dejo ya las características, eso que les digo, qué tipo de letra, qué espacio, mínimo y máximo, cuántas páginas, etcétera, etcétera, como instructivo adicional ahí a la actividad donde tienen que presentar eso en su aula virtual. ¿Listo? Y les repito, eso va a ser para el 7 de junio como plazo máximo. Listo, muchachos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Ahora sí abrimos los micrófonos y lo que quieran plantear. Profe, ese ensayo se hace sobre la pregunta que usted acabó de decir. Sí, mijo. Usted, listo. El tema es ese, para que ustedes desarrollen ahí la idea. El tema es ese.
¿cuál es la importancia de la epistemología en el derecho? Listo. Si a usted no les parece que es importante, listo, haga su ensayo, pero argumente por qué considera que no es importante. Hay gente que le parece importante, listo. ¿Cuál es su idea? Como es muy subjetivo, no hay ningún problema. Le repito, lo importante es que tenga buenos argumentos, buenos fundamentos, todas las ideas que ustedes propongan, ¿vale? Pero la pregunta base para que ustedes comiencen a escribir sobre eso es, ¿cuál es la importancia de la epistemología en el derecho? Profe, ¿y cuánto sería entonces el mínimo de las páginas que se ven? Mijo, mínimo 10, máximo 15. ¿Listo? Incluida la Profe. portada y todo eso, ¿no? Qué Sí. pena. O sea, yo digamos, en lo personal sí me gustaría pedirle pues un favor, y es que lo que pasa es que a nosotros, o hablo de parte mía, ¿no? A mí me han dejado muchos trabajos Sí. y también proyectos integradores de casi pues prácticamente todas las materias que estoy Pero viendo. ¿cómo así proyectos integradores? Si este semestre no hay proyecto integrador. Sí, señor. Profe, sí, me han dejado, profe, tiene Sí, razón. profe, yo tengo como 5 proyectos integradores para ¡Au! entregar este mes. Sí. Sí, eso es cierto. Por eso Todo está este es normal, para el profe. otro mes. Por eso este es para el 7 de junio, para el otro mes. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta, muchachos? ¿O qué? ¿Qué es lo que me quieren decir, Kevin? Pues, Profe, yo. profe, A tal ver. vez no, A ver, Kevin primero y después Jessica. Listo. Sí, sí. no extenderlo así como tanto, porque pues igual también es una pregunta no muy genérica, sino un poco más específica, en lo que se puede sacar un resumen bien, yo diría que de unas 5 a 10 páginas máximo, creería yo, en donde se pueda abarcar muy bien el tema. Y pues así tampoco, pues, o sea, disminuirle un poquito la carga a todos los estudiantes, porque yo creo que todos estamos así. Además de los proyectos integradores, pues también los profesores nos han dejado más trabajos. Vale, listo. Ok. Nosotros también ya tenemos pues la nota del comentario, tenemos lo del foro, Sí, tenemos claro, ahorita claro, esas son las notas. Acuérdense que el yo hace tercer 15 días les proceso. dije cómo estaban divididas las notas. El comentario Sí. es una nota, es un porcentaje, el foro es una nota. Porque es que se corre el riesgo, pues por obviamente la experiencia que ya hemos tenido en el curso, de que si se dejan muy poquitas notas, les puede ir mal. Entonces ahí tiene la posibilidad de, digamos, de rescatar. Entonces, tienen lo de la lectura, que listo, que entregaban anoche. Está lo del foro, que pues está abierto ahí para que ustedes participen. Está esta actividad de investigación para el 31 y ya la de cierre del semestre, que es para el 7 de junio. Listo, esas son las 4 con los porcentajes que acordamos al comienzo del semestre y que les recordé la semana pasada. Pero listo. Me parece lógica su solicitud, Kevin. Entonces, pues acortémosle, justamente por eso no lo planteé aquí, porque pues era un tema que se podía discutir. Entonces, listo, dejémoslo mínimo 5, máximo 10. ¿Vale? ¿Están de Sí, acuerdo todos o alguien quiere escribir más? la compañera no sé qué iba a decir ahorita. Jessica. No, profe, era básicamente lo mismo que estaba planteando el compañero. Lo que pasa es que Sí, usted se señor. puso de acuerdo con Kevin para hacer la solicitud, ¿sí o no? No, no, señor. Lo que pasa es que sí, de pronto la carga académica ha aumentado pues, Así es. desde segundo y tercer corte, e igualmente para ustedes, los docentes, también aumenta pues demasiado lo que es tener que hacer las correcciones. Uy, ahí sí le pegó a la sí. consideración al profe. Qué bien, Jessica. Sí, Bien. señor, profe. No, Entonces la sí, idea es como estoy de llegar a acuerdo, un muchachos. acuerdo. Pues desafortunadamente, muchachos, pues ustedes saben que toca cumplir con esos requisitos y con esas cosas y desafortunadamente pues esta situación nos ha planteado la cosa así, pero listo, válido. Está bien, mínimo 5 y máximo 10 está bien que hagan el ensayo, no hay ningún problema. Vale, profe, gracias. Ok, Gracias, profe. vale, mitos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? De todas maneras, dudas, inquietudes, muchachos, que tengan, ustedes saben que me escriben al correo, yo les respondo, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Sí, señor profesor, muchas Sí, gracias. doctor. Listo, ok, muchachos, entonces, Doctor, y doctor, una profe, cosita. ¿quién me habla? ¿Sebastián o Michael?
No, profe, yo ahorita le hablo cuando ya... Es Listo. para comentar algo. Sebastián, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, señor. Doctor, lo que pasa es que yo le había enviado un trabajo para la corrección de la nota, Sí, mijo. ¿Y? ¿No les han pero esa corrección se demora. Qué pena, disculpe. No, mi hijo, es que lo que pasa es que, pues no sé, sí, esa corrección ya se hizo, Sebastián. Lo que, Ah, no, era pues, eso, eso era eso, doctor. se reportan a la Secretaría Académica porque ellos son los únicos que tienen acceso al sistema para modificar notas. Entonces, pues, yo creo que esta semana queda listo porque también la Secretaría Académica, pero eso lo hacen ellos. Entonces, no, ya reporté el ajuste a la nota, tranquilo. Muchas gracias, doctor, era eso. Muchas gracias. Vale. Profe, yo tenía Michael. otra preguntita que Ah. pena con usted. Usted de pronto tiene, lo que pasa es que en esa parte del comentario argumentativo, yo no Sí. estoy muy seguro de si se la envié por la, o sea, si la subí a la plataforma o se la envié a su correo, profe, y entró a la plataforma y no me deja ver a ver si, Sí, pues, porque ya por lo que efectivamente se se la cerró envié. anoche. ¿Usted no tiene cómo ver eso, profe, para pues En este verificar? momento no, pero listo, apenas terminemos la clase yo lo miro y cualquier cosa entonces le mando al correo, pues si está Listo. o si no está, ¿vale? Entonces yo ahora más tarde le escribo y para ver, profe. Listo, muchas gracias. Listo, Kevin. Listo. Michael, ¿te iba a preguntar algo? Sí, profe, lo que pasa es que yo ayer, la verdad, profe, he tenido muchas cosas y no contesté pues el foro, la verdad, profe. No, el Entonces, foro no el tiene foro no, problema, el el comentario que estaba para ayer. mijito, al correo, envíemelo. ¿Se lo puede enviar al correo? No hay Sí, ningún lío, listo, profe. no hay problema, Ah, ok, muchachos, eso que quería yo hablar. apenas mañana comenzaré a revisar esos trabajos y entonces envíemelo al correo, no hay ningún Ahora problema. esto, profe, yo esta noche se lo Y si envío con la alguien de confirmación. pronto también no alcanzó a subirlo o no lo subió, Sí, el correo comentario, es como, doctor. envíen, ay, mi hijo, pero no hago sino mostrárselos al comienzo y al final de todas las clases. ¿Qué pasa? Me extraña esa actitud. carlos.latorre@ugc.edu.co. Entonces, quienes de pronto no alcanzaron a subirlo a la plataforma y eso, por favor envíenmelo al correo, pero a más tardar mañana, muchachos. ¿Vale? Ah, listo, profe, porque yo tampoco lo Muy vi. amable, doctor. Ay, mejor dicho, aquí Doctor, empezaron a el foro, levantar la ¿hasta cuándo mano. está abierto? Hasta el otro domingo, hasta dentro de 8 días. El 24 de mayo, ¿no? Sí, 24 de mayo, mijo, hasta el domingo. Todavía Ah, tienen listo, toda profe. esta semana para participar en el foro. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, Vale, profe, John. gracias. Bueno, Michael, ok, listo. ¿Algo más, muchachos? Niñas. Ok. Entonces, cerramos así nuestra clase y entonces nos vemos dentro de 15 días, porque acuérdense que dentro de 8 días es festivo y no hay clase, ¿vale? Gracias, profe, que tengan Vale, una noche. doctor, muy Ok, amable. muchachos, buenas Feliz noches Gracias, para doctor, hasta todos, que luego. descansen y cuídense mucho. Lo mismo, Listo, doctor. profe, igualmente, bendiciones.